Las dos asignaturas pues tienen relación y en una quedamos, haciendo énfasis. En una es el diseño de la red, es decir, todo el estudio de dónde se va a conectar, qué componentes necesito según el presupuesto, según el edificio, según el objetivo del cliente, según el objetivo de las personas que quieran la red. Y en la otra ya es, dice, bueno, la instalación y el mantenimiento, ¿no? Y para ello, pues iniciamos con los conceptos fundamentales y dijimos, vamos a ir viendo, pues como primer tema o eje central, tenemos que aprender pues los principales componentes de una red. A ver, no sé si observan aquí, si se ve ahí ese pequeño PDF que es de algunas generaciones pasadas, donde se les dejó igual, por ahí les compartí dos videitos que considero pues que están bien explicados porque también es como en el pizarrón ahí en un salón, en algunos de ellos, de la compañía Cisco, que es quien más provee hardware o provee componentes de red. Entonces, ya vieron ustedes que lo primero que tenemos que conocer o debemos de tener en nuestro laboratorio o para hacer una red es que las máquinas tengan tarjeta de red, ¿no? Es el componente principal. Entonces, como ven aquí, los componentes de una red se van a dividir tanto en hardware como en software, ¿no? Entonces, en hardware, ¿qué va a incluir? Hay léxicos o hay términos que se usan en las redes, como estaciones de trabajo, le llaman a todas las computadoras, ¿no? O sea, cada máquina le dicen la estación de trabajo, la estación 08, la estación 09, o según tengan ahí la dirección IP y esas cosas, así la clasifican, ¿no? Cada computadora se le conoce como estación de trabajo o terminales. Entonces tenemos computadoras, puede haber servidores, que también se va a ver esa diferencia entre un servidor y una simple computadora, la tarjeta de red, por supuesto, y ya sea el cableado o el medio de transmisión en general. Eso a grandes rasgos o de manera general son los componentes de red. Las terminales o las estaciones de trabajo, los servidores, o si no hay servidor, pues igual nada más los dispositivos o terminales de conexión y todo eso. Tarjetas de red es lo primero que tiene que tener una máquina. Ya venden ahorita tarjetitas de red inalámbricas y que traen también ya externas, ¿no? Como que por USB. Si dicen, bueno, es un laboratorio con máquinas muy viejitas, es un laboratorio que a lo mejor no tiene la capacidad para yo conectar la red que vaya a proponer. El otro día me preguntaba Manuel cómo saber qué dispositivo voy a usar en los de la conexión, cómo saber si voy a usar un hub, un switch, un router o un access point, en qué momento, cómo saber. Primero tenemos que entender pues cómo funciona cada uno de ellos, aunque dependiendo, dijimos, depende de la red que vayas a hacer, ¿no? Algunos, por ejemplo, el hub, que nada más es como si fuera un concentrador, que nada más recibe ahí como que los impulsos eléctricos, detecta, pues hay 5 máquinas o tengo 5 puertos como hub y conecto ahí 5 máquinas y nada más como que todas están comunicadas entre sí, ¿no? Ahí con un hub. Y dices, bueno, ahí la seguridad, ¿qué onda? Porque pues todos reciben y se envían paquetes por medio del mismo hub. Y luego viene el switch, que también ya detecta más datos de las máquinas. Ya algunos pues detectan hasta las direcciones de las computadoras. Y después de ahí, luego viene el router. Y decimos, el router se utiliza más para administrar redes, más que conectar solamente dispositivos. Es decir, cuando quiero enlazar dos redes o más, ahí vienen los routers, ¿no? Si quiero solamente componentes así sencillos en una oficinita, bueno, un hub, un switch. Y si quiero que se compartan redes también o más recursos, pero de forma inalámbrica, por lo regular es tanto un access point, que nada más a veces funciona como amplificador, y como bien decía, los modems que te dejan los de las compañías, en la mayoría traen casi todas las funciones ahí en conjunto, pero son muy de hogar, ¿no? Son muy para redes más pequeñas. Entonces, y el software de red, el software que vamos a usar, básicamente se centra en el sistema operativo que yo vaya a usar. Quedamos que así como sabemos que hay Windows, que hay Mac, que hay Android, que hay los sistemas operativos, que hay Linux,
También hay sistemas operativos exclusivamente de red. Es decir, cuando ustedes vayan a diseñar la red, cuando dejemos ya el tema de que se organicen, nos reunamos, aquí mismo en el Zoom se puede dividir grupitos, puedo decir yo, a ver, Daniel va a trabajar un ratito con Emanuel y con Melanie, y Juan Pablo va a trabajar un ratito con Rosario, así, nos ponemos en grupo, y se pueden crear también aquí en el Zoom cuando se necesite, ¿no? Ese grupito. Y por ejemplo, dependiendo del tema que se plantee, dependiendo de la propuesta, que digamos, oigan, se necesita una red en tal lado, se necesita, hay una empresa o hay una escuela que tiene esta necesidad y requieren de una red. Entonces, ya viendo el croquis, viendo la instalación, viendo todo lo que, y también lo que el cliente nos dice, mira, yo quiero poder compartir pues la impresora con esta oficina. Yo quiero poder compartir, ¿qué será? Mis dispositivos. Quiero que la gente también tenga acceso al recurso del internet por medio de un Wi-Fi aquí en el patio, etcétera. Entonces ustedes harán la propuesta, dirán, bueno, necesitamos tanto switch, necesitamos 2 routers o un router y un access point ahí en el patio, necesitamos tantos metros de cable y cuál cable es el que va a funcionar según la necesidad que el cliente está pidiendo o la necesidad que tiene realmente la empresa, ¿no? Entonces, así, a grandes rasgos, ustedes enviaron cosas como estas, que ponían ahí, algunos enviaron nada más la lista, algunos pusieron, ¿qué componentes hay? Bueno, servidores, estaciones y todo así como en una hoja, algunos enviaron, ¿no? Nada más así una listita, hasta algunos ahí les respondí, pues envíalo por WhatsApp si quieres, porque nada más es la listita, ¿no? Entonces, ya que conocemos que en primer lugar debemos de tener tarjetas de red, un medio de transmisión, ya sea inalámbrico o cable o fibra óptica, según las características de cada uno de ellos, y ya que conocemos que vamos a compartir recursos, veamos después de estudiar los componentes, los tipos de red, digo las topologías de red, porque tipos de red según su área geográfica habíamos platicado, ¿no? Que tenían su clasificación ya sea en redes de área mundial, de área metropolitana, y el tema central pues de los dos submódulos es lo local, la red de área local. Entonces, un servidor, según el diseño, ahorita nos olvidamos de lo que es una topología, las topologías van a ser la forma en que se conectan las redes, pero ahorita nos olvidamos de eso. Un servidor, como dice aquí, va a ser la computadora que controla, como dice aquí, que controlan realmente una especie de administrador de la red, ¿no? ¿Qué hace un servidor? Si dice ahí, le da privilegios a los usuarios, es decir, a ciertas computadoras, si tengo un servidor, con el servidor puedo restringirle que no accedan al Internet o que no accedan a la impresora o que la máquina 25, solamente va a poder acceder a los documentos de la red, pero no le permitimos acceder a ciertos recursos, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor hasta alguna página web. Y hay también recursos como el mismo disco. Tienen servidores que comparten pues el disco o que comparten memoria o servicio de espacio, pues, ¿no? Y dicen, bueno, yo le restringo según con el servidor, ¿no? Incluso aquí dice, también son los que determinan, pues, o otorgan esos permisos para pertenecer o no a la red. Entonces, ¿cómo configurarlo? Bueno, eso se verá en su momento. Me comentó por ahí también Raimundo y Jico, que si alguien tiene la necesidad también de asistir ahí a la escuela a trabajar en algo ahí, que con toda confianza, ahí están las máquinas y todo. Obviamente no habrá clase así presencial, no tendrán, creo que más de 5 alumnos si alguien desea asistir al centro de cómputo y separado no sé cuántos metros y todo eso, pero que es ahora sí que muy, muy difícil, ¿no? Que alguien asista así diario. Pero si tienen la necesidad, si hay alguna actividad que quieran ahí realizar, en dado caso que por aquí se deje, tal vez ustedes puedan hasta cooperarse para tener cables y hacer prácticas con su modem, si tiene puertos, si hay un access point, si hay por ahí algún router o algún switch.
o ahí en la escuela hay como 2 o 3 que a veces los usábamos para una que otra práctica, pero pues el detalle que el tema de la pandemia es que no salgan, ¿no? Es que se mantengan en casa, sino que qué chiste tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad principal de un servidor? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo principal? Pues proveer los servicios de los diferentes recursos que hay en la red, ¿no? Aquí, como dice, controlar ese funcionamiento, pero básicamente es eso, ¿no? Proveer esos servicios y las redes cuando se manejan con servidores normalmente le decimos cliente-servidor el modelo que va a tener, ¿no? Las estaciones de trabajo, bueno, las definimos como cada una de las computadoras o algunas terminales, como pueden ver aquí, tanto impresoras o nodos, según el léxico, según el término que encuentren de repente en alguna investigación o en algún trabajo que se deje, lo van a encontrar así, ¿no? Como cualquier estación de trabajo puede ser ya sea un dispositivo o ya sea la máquina. Entonces, ustedes enviaron algo parecido, ¿no? Y después de las estaciones de trabajo y si va a ser un servidor, ¿sí escuchan ahí a mi gato, verdad? Vente. Sí, profe, sí. Ah, ok. Después de eso, vamos a tener los recursos que se comparten. Eso también ustedes lo determinan según Mm, la red, según el tipo de red. Oye, clases, jefa. ¿Qué pasó? Mutiense, mutiense. Hay que desactivar el micrófono de Manuel para que no. Ya sí, hay que activarlo cuando hay que participar, ¿eh? Ah, dice aquí Daniel que no ve, que se quedó congelada. A ver, entonces es el. A ver, otra vez. Ahí está. A ver, ¿en dónde se habían quedado? ¿A partir de qué? ¿Ahí? ¿Nos habíamos quedado en esa parte de las estaciones o en cuál se perdieron? Sí, en estaciones de trabajo, en los hosts. Ok, ok. A ver, entonces otra vez. Ahí va. A ver. Déjenme ver. Para que no se vuelva a congelar. Mm. A ver, entonces, estaciones de trabajo. Ahí va. Ahí está. A ver, otra vez, ahí está. Uy, no, se vuelve a congelar, ¿verdad? Bueno, así igual, a capela, como dijeran en el canto, ¿no? Entonces, después de las estaciones de trabajo, ¿qué vamos a tener? Todos los dispositivos que vayamos a compartir en la red. Ese es el siguiente componente de red. Ya que yo considero cuando un cliente me platica y cuando veo el edificio, cuando veo la instalación, cuando veo todo lo que implica ahí, que voy a decir, bueno, ocuparemos un cable UTP o va a ser todo inalámbrico, hay algunas cosas a tomar en cuenta. Por ejemplo, el ruido. El ruido en la red, pues es la interferencia. Eso de interferencia significa, pues, el tema de la señal, ¿no? Normalmente a veces nos emocionamos porque lo más fácil para hacer una red es de forma inalámbrica. Es decir, si las máquinas traen, ahora sí que la compatibilidad, traen configuración para que se pueda hacer algo inalámbrico, normalmente decimos simplemente con tener un access point y que las máquinas tengan Wi-Fi, ya se hace una red. Y ya nada más se agrega un nuevo dispositivo y se le da a compartir ahí en las funciones que tiene el sistema operativo y todos tienen acceso a ese recurso y a veces ni un servidor necesitas. Ahí es una red sencilla o como en un cibercafé, cuando recién surgió lo del tema del Wi-Fi, casi todos nada más le ponían su tarjetita Wi-Fi y listo, ¿no? Ya tenías un ciber, todas las máquinas ahí se les compartía el recurso del Internet, o sea, se les compartía la conexión del Internet. El módem ahí nada más se conectaba a una de las máquinas y esa máquina la compartía ese recurso y ya se daba ahora sí que en todas las máquinas, ¿no? Después de eso, bueno, tenemos impresoras, cada una de ellas también se les puede poner incluso una dirección IP.
cada una de ellas se les puede poner ahí que se compartan o no con las demás estaciones de trabajo. Y ya a partir de ahí, pues igual podemos normalmente conocer hasta dónde podemos nosotros utilizar los diferentes componentes. Hay componentes muy sofisticados y según la marca, así va a ser también el diseño y el estilo de la red. Entonces, ¿cómo iniciamos haciendo una propuesta? ¿Cómo iniciamos? Vamos a suponer, estamos conociendo apenas los componentes, así generales. Ahora, para poder diseñar, para poder proponer lo que es una red, pues tenemos que ver cómo se conecta una red, qué modelos tenemos ahí de conexión, y para ello son lo que son las topologías, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Porque les dijimos, bueno, no, unos 20, 25 minutitos. Me comentan que han tenido también ya sesiones en vivo con el maestro Gustavo también. Creo nada más nosotros dos hemos estado en vivo como ahorita, ¿no? En Zoom. A lo mejor es más complicado en otras asignaturas o no es tan difícil y a lo mejor simplemente con un PDF o con un material electrónico se les comparte y listo, quedan listos para trabajar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a volver a conectar el miércoles, otros 20 minutitos para nuevos temas. Lo que les voy a encargar ahorita, estamos ahí viendo si tienen también dudas respecto a esto que vamos empezando a ver. Voy a encargarles que me pongan en un documento, que me investiguen bien diferencias, anótenle bien, por favor, diferencias entre un hub, un switch. Si quieren lo anotamos, a ver, aquí en el chat. A ver, hub, switch, router, ahí en el chat lo estoy poniendo, y access point, ¿sale? Esa diferencia, ¿cómo funciona cada uno de ellos y qué diferencia realmente existen entre esos componentes, ¿no? Hub, switch, router y access point. Realmente esos componentes, así como vieron los que estamos ahorita platicando, es de manera general que hay cables, que hay máquinas, que hay ahora sí que los dispositivos que van a ser parte de la red, pero ¿cómo los conecto? ¿Qué componentes existen para conectar cosas en la red? Entonces, como se observa aquí, hub, switch, router y access point. ¿Sale? Esto pues lo entregamos a más tardar el miércoles. Me ponen ahí ustedes el documento en el Edmodo, solo en la asignatura que nos unimos. Y el miércoles volvemos a tener para ver ahí unos modelos de conexión. Si yo tengo un switch, ¿qué tipo de red puedo hacer con un switch? Si cuento con un access point, ¿realmente para qué me va a servir y en qué tipo de, ahora sí que de propuestas puedo hacerlo, ¿no? Veremos precios, hay imágenes, por aquí tengo alguno físico también para mostrarlo y qué trabajaríamos a partir del miércoles. ¿Queda claro lo que vamos a hacer? Sí, profe. Sí, sí me escucharon todos, ¿verdad? Sí. Solamente están 14. Sí. Solamente están 14. Quedamos que iba a ser una vez así para que nos adentremos en esto a la semana, pero pues igual, no se preocupen, vamos a ver la posibilidad cuando se vengan esas prácticas, ¿eh? Ujú. Aquí está. Ahí está, miren, para que vean que sí. No le hagan mucho caso. Oh, qué No bonito. le hagan mucho caso si ¿Se lo llama? oyen ahí en las clases, pero ¿Cómo siempre se llama, profe? Mochi se llama. No, usted. Ah, no es cierto. Bueno, entonces así quedamos. Las diferencias entre hub, switch, router y access point, por favor. Nada más. Componentes generales ya quedamos, ¿eh? Lo primordial es tarjeta de red, ver el medio de transmisión que voy a usar y todo lo que ya platicamos hoy. Entonces ahora vemos cómo vamos a conectar eso. ¿Sale? ¿Cómo vamos a conectar? Y para eso hay hub, switch, router y access point. Si voy a hacer metropolitana, si voy a hacer eso, se ocupa otro tipo de componentes, ¿no? Solamente nos estamos concentrando en la red local. ¿Sale? Entonces los dejo para que sigan con las demás asignaturas. Solo tenemos en esta hora, el día de hoy.
y el miércoles continuamos, ¿sale? Pero, profe, ¿Una duda? no, todo bien. Todo bien. Perfecto. Entonces así quedamos, ¿sale? Ya despiértense. No, pues, gracias, profe. Dale, dale.